una transformación en la ciencia de la criminalidad, la sociología criminal. Finalmente, a las transformaciones de la delincuencia en la sociedad moderna hay que agregar una transformación en la ciencia de la criminalidad verificada al mismo tiempo. Se cree por lo general que cuando se sabe de memoria los 400 o 500 artículos de que consta un código penal y cuando se ha hecho el análisis lógico y gramatical de los mismos, se ha agotado el contenido de la ciencia de la criminalidad. Muchos opinan que la ciencia que se ocupa del hombre delincuente no puede ser otra cosa que el estudio de la penalidad y el análisis de la manera de medirla para cada delincuente. En efecto, el derecho penal de hoy día se limita por una parte a pesar la cantidad del delito y por la otra a pesar de la dosis de penalidad que restablezca el pretendido equilibrio moral perturbado. Pero es evidente que de este modo se olvida por completo otra parte no menos fundamental de la ciencia de la criminalidad, a saber, la parte que estudia al delincuente mismo y las causas de la delincuencia. Tanto para la ciencia como para la sociedad no basta afirmar que el delito es una infracción de la ley penal castigada en el Código, con cierta cantidad mayor o menor de pena. Hay que saber por qué el hombre es criminal, por qué comete delitos. En una palabra, hay que conocer las causas generales y especiales de la criminalidad. Tan solo conociendo las causas de un fenómeno peligroso, es como podemos reobrar contra él, atacándole en sus raíces. Hasta nuestros tiempos, la ciencia de la criminalidad se había limitado a redactar la lista de los delitos y a decretar contra los mismos penas más semejantes a acciones vindicativas de una sociedad ofendida que a la defensa prudente de una sociedad asaltada. Los sabios empleaban toda la fuerza de sus inteligencias en graduar el crimen y la pena, pero es evidente que la ciencia de la criminalidad debe ser más amplia, más moderna, más científica. No basta presentar un catecismo criminal en el cual estén enumerados los delitos y sus penas. Primero hay que estudiar las causas de la criminalidad. Después hay que buscar las medidas que prevengan los delitos, disminuyendo sus causas, sin perjuicio de las que vengan a reprimir aquellos que no se han podido evitar. Como se ve, el derecho penal actual solo comprende una rama de esta ciencia nueva, esto es, la rama que se ocupa de la represión directa del delito. El derecho penal actual considera el delito como un fenómeno nacido de la nada. Ni busca ni le importa buscar el origen del mismo, le basta con que exista. La experiencia ha demostrado que los códigos actuales no sirven en la lucha con el delito. La lucha racional contra este exige que la sociedad, en vez de perder el tiempo reprimiendo hechos cuyas causas continúan obrando, busque el modo de llegar hasta esas causas para arrancarlas. Solo después podrá pensarse seriamente en la represión. Se trata, pues, de sustituir el derecho penal, que, como veremos, es no solo una doctrina que carece de verdadero valor científico, sino también una doctrina sin valor práctico, puesto que no ha sabido contener la marcha de la delincuencia. Se trata, pues, de cambiar el derecho penal por una ciencia más amplia que estudia las causas de la criminalidad y que, sirviéndose de los resultados de este estudio, procura evitar los daños de la delincuencia. Esta ciencia es la que se conoce con el nombre de sociología criminal. Sabemos ya que uno de los temas de estudio de la sociología criminal son las causas de la criminalidad. El derecho penal salta por este asunto de un modo tan sencillo como equivocado. Según él, la causa del delito es el libre albedrío humano. El delito tendría sus raíces en la voluntad libre del criminal. Las ciencias naturales han demostrado que todo fenómeno del mundo orgánico e inorgánico es resultado no solo de causas interiores, sino también exteriores. El delito no es una excepción de esta ley. Por consiguiente, no es tan solo un resultado del cerebro humano, sino asimismo el resultado del medio en el que el cerebro vive, piensa y obra. Y este medio es ya el medio social, es decir, la sociedad, ya el medio físico, esto es, el clima, la latitud, la altitud, etc. El medio geográfico, en una palabra. Triples serán por consiguiente las causas de la criminalidad. 1. La constitución orgánica y psíquica del individuo. 2. El medio social. 3. El medio geográfico. Recordando las leyes que en mecánica rigen el paralelogramo de las fuerzas, se puede comprender bien las causas de la criminalidad. Sabido es que colocando un cuerpo cualquiera bajo la acción de distintas fuerzas,
que le impulsen en distintas direcciones no obedece a ninguna de ellas en particular, sino que sigue una dirección que es la diagonal de los paralelogramos que pueden construirse sobre las líneas de esas fuerzas. Esta diagonal es la resultante de las diferentes fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El hombre puede ser comparado siempre a un cuerpo bajo la presión de 1000 fuerzas distintas que le impulsan en diferentes direcciones. Como cualquier otro cuerpo, obedece a un resultante que le impulsa o se aleja del delito. El derecho penal moderno entiende que el delito no es una fuerza única dependiente, sobre todo el libre albedrío humano, sino que por el contrario, es la resultante de 100 y 100 fuerzas, como el río es la resultante de la multitud de arroyuelos afluentes. Si no hay ninguna ciencia que teniendo por objeto el estudio de un fenómeno cualquiera, deje de estudiar las causas que le producen, ¿por qué la ciencia del delito sería una excepción a esta ley? Como se ve, la diferencia profunda inicial entre el derecho penal y la sociología criminal, que es la amplificación y vivificación moderna de aquel, estriba especialmente en que el derecho penal estudia el delito en el código y la sociología criminal le estudia en los hechos verdaderos y palpitantes de la vida criminal. El derecho penal estudia el delito como un fenómeno abstracto y olvida por completo tanto el estudio de sus causas como el del hombre delincuente. En cambio, la sociología criminal estudia el delito como resultante de causas individuales, sociales y físicas, y lejos de olvidar al delincuente, principia por estudiarle. La sociología criminal introduce por lo mismo en el derecho penal la corriente científica llamada positivismo, la cual exige que las doctrinas y teorías se apoyen no sobre otras teorías, sino sobre hechos, observaciones y estudios experimentales, porque no hay otra ciencia más duradera que esta. Los hechos son moneda de oro acuñado, al paso que las teorías abstractas son tan solo billetes de un banco sin valor. Después de lo que va dicho, fácil será advertir que la corriente científica que ha creado la sociología criminal es una corriente completamente opuesta a la que creó los modernos códigos penales, llamada corriente de la escuela clásica. Ambas, en efecto, son la manifestación exterior de las dos grandes corrientes filosóficas que se encuentran en toda la historia del pensamiento humano. Siempre resultará que el hombre ha buscado la verdad de dos maneras, a saber, sirviéndose de la metafísica o del positivismo. La metafísica parte de un principio determinado que nadie ha demostrado ni demostrará jamás, construyendo sobre él mismo sus teorías y afirmaciones. En cambio, el positivismo, que es más reciente, solo parte de hechos y observaciones buscando de suerte la verdad. La metafísica nunca es una demostración, es siempre una fe, y a veces una fe ciega. Por el contrario, el positivismo jamás es fe, siempre es demostración. Podría compararse la metafísica y el positivismo a dos pirámides, una de las cuales se apoyará sobre la cúspide y la otra, en cambio, sobre la base. La primera sería la metafísica, la segunda, el positivismo. Porque en efecto la metafísica parte de un solo principio a priori para explicar el universo entero, mientras el positivismo parte de una multitud de hechos y observaciones para llegar a la cúspide de la verdad. Ahora bien, es indudable que la pirámide que descansa sobre la base es mucho más segura en su equilibrio que la que descansa sobre la punta, y que las teorías que se apoyan sobre los hechos están más cercanas a la verdad que las que descansan sobre un principio único a priori, que jamás ha sido demostrado por nadie. Ambos modos de investigación científica dividen en dos campos opuestos y enemigos toda manifestación del pensamiento humano. Bastará mirar a nuestro alrededor para convencerse. En las ciencias naturales, el evolucionismo de Lamarck y de Darwin es el resultado lógico del positivismo, estudiando los hechos de la vida animal y humana, pero los que se dejan conducir por la metafísica niegan el positivismo, es decir, la observación, y cierran los ojos antes que reconocer los millares de hechos que demuestran que el hombre es el último resultado de la evolución animal. En las ciencias que estudian los sentimientos y el pensamiento del hombre, esto es, en las ciencias psicológicas, encuéntrase el mismo dualismo. Los que hacen psicología negándose a estudiar en la carne palpitante el sistema nervioso del animal o del hombre, los que pretenden estudiar el pensamiento humano sin estudiar antes al hombre mismo, afirmarán que el pensamiento, la voluntad, etc.,
son cosas abstractas inspiradas sin saber cómo ni cuándo en el cerebro humano, pero los que desconfían de la metafísica y prefieren estudiar los hechos comienzan por el estudio anatómico y fisiológico del cerebro y del sistema nervioso, encontrando multitud de hechos que demuestran que los sentimientos y pensamientos son funciones orgánicas de la materia, como la secreción es una función de la glándula y la bilis es una secreción del hígado. Hasta en la geología, que estudiando las misteriosas transformaciones de la materia que forman nuestro globo, parece que estaría alejada esta cuestión. Hasta en la misma geología hay quienes edifican sus teorías sobre ideas metafísicas y otros que solo consultan los hechos. Los primeros dirán que la Tierra y los animales fósiles son el resultado de distintas creaciones separadas, sucesivas y completas, salidas de la nada. Los otros demostrarán por el contrario que no hay tales creaciones sucesivas, sino transformaciones lentas y continuas de la misma materia. Dirán, en fin, después de recoger los hechos demostrativos, que desprendida la Tierra de la nebulosa solar, transformó la vida orgánica mediante leyes completamente naturales y formó toda la escala zoológica, desde los animales rudimentarios hasta el hombre. Preciso es reconocer que dada la batalla, el positivismo ha triunfado en las ciencias naturales y en la misma psicología, que después de todo es una ciencia natural. Uno de los ejemplos más evidentes de la victoria del positivismo lenta, pero segura y completa, es lo ocurrido con las enfermedades mentales y nerviosas. En la Edad Media, la metafísica hermana gemela de la superstición religiosa explicaba estas enfermedades por influencia diabólica y curaba a los locos quemándolos como a herejes. Después, cuando comenzó a decaer la influencia de la Iglesia y pasó la moda de las hogueras, encadenábase a los locos y se les trataba como hoy se trata a los criminales. Era la metafísica todavía, que rehusando estudiar la locura, seguía explicándola por influencia diabólica. Pero cuando mediante la investigación científica comenzó el estudio directo de los locos, esto es, cuando el positivismo científico comenzó a aplicarse a las ciencias médicas, los médicos vieron que la locura era una enfermedad, como cualquiera otra. Entonces cayeron las cadenas, como antes habían desaparecido las hogueras, y surgieron los manicomios. Pero cuando se intenta transportar el método positivo, que tanto vivificó las ciencias naturales y médicas, a las ciencias sociales y jurídicas, los metafísicos, árbitros de ellas, oponen una resistencia tan tenaz como ciega. El método positivo, regla en las ciencias naturales, es una excepción en las sociológicas, y precisamente en ambas doctrinas opuestas, la metafísica y el positivismo, es donde se inspiran las dos escuelas criminológicas rivales, la escuela clásica y la positiva. La escuela clásica ha creado los códigos penales modernos, limitándose a construir teorías abstractas del delito. La escuela positiva ha creado la sociología criminal, ha estudiado a los delincuentes, los ambientes criminales, las prisiones y sobre todo ha procurado investigar los medios prácticos para impedir el incremento del delito. La gran fuerza de la sociología criminal está en que se ha desarrollado sobre los recientes descubrimientos de las ciencias médicas y naturales. En cambio, la escuela clásica, nacida anteriormente, continúa desarrollándose fuera de dichas ciencias y continúa su camino ignorando y queriendo ignorar la existencia de ciencias que amplían y engrandecen la concepción de la vida humana. La sociología criminal, por el contrario, toma como punto de partida el método que ha transformado las ciencias naturales, o sea, los innegables descubrimientos de la psicología experimental y de la psiquiatría. Extraño fuera que una ciencia como esta, que tiene por objeto el estudio del hombre delincuente, cerrara los ojos a los descubrimientos de dos ciencias que, como la psicología experimental y la psiquiatría, daban bases nuevas para el estudio del hombre. El derecho penal ignoraba estos descubrimientos. La sociología criminal se inspira en ellos y esta precisamente la causa y razón de su nacimiento. El que cree que una ciencia cualquiera puede desarrollarse fuera de las demás comete un error que condena a muerte a aquella ciencia. Todas se influyen recíprocamente en el universo científico y los descubrimientos que se realizan en una de ellas repercuten en las otras, como vibraciones de un eco indefinible. La ley admirable de la armonía científica explica
que una ciencia, y especialmente de las que estudia alguna de las numerosas actividades humanas, no pueda pasarse sin ninguna de las demás que tienen al hombre por objeto. Todo este acto de rebelión científica en este sentido implica la perdición de una ciencia llena de orgullo. Debemos a los médicos y alienistas las primeras tentativas de aplicación del método experimental a la ciencia del delito. Los juristas y sobre todo los juristas clásicos jamás hubieran hecho esto. Había para ello ante todo una razón de incompetencia. Encerrados en sus teorías abstractas, los juristas no podían conocer nada positivo del hombre, ni advertir la importancia que adquirían los nuevos descubrimientos de las ciencias médicas y naturales. Hallábanse en presencia de estos descubrimientos como los indígenas de América, cuando por primera vez vieron los barcos y a la gente de Colón. Trátase, en efecto, de descubrimientos que pueden llamarse técnicos propios de la psicología, la antropología, la histología y la anatomía humana y comparada, la embriología, etc. No es de extrañar, por consiguiente, que el derecho penal clásico continuara indiferente su camino, sin comprender la gran revolución que se realizaba a su alrededor. Pero los innovadores no se han declarado vencidos ante esta indiferencia del derecho penal clásico. Por el contrario, redoblaron sus esfuerzos y cuando surgieron otros hombres que antes de dedicarse al derecho penal juzgaron necesario adquirir los conocimientos de las ciencias médicas y naturales, la sociología criminal estaba fundada. Con todo, no hay que creer que la sociología criminal sea el resultado de una unión fecunda de la medicina con el derecho penal. La sociología criminal no hace otra cosa que tomar como punto de partida los resultados de la psicología, de la psiquiatría y otras ciencias naturales, y estudia al hombre con el método experimental, sirviéndose de la luz que lanzan los descubrimientos de las ciencias médicas y naturales. En una palabra, el término de esas ciencias es el punto de partida de la sociología criminal. Tal es la diferencia. Pero ¿cuáles serán los descubrimientos que tamaña revolución han causado en el campo del derecho penal? ¿Sería posible condensar en dos grandes categorías los resultados de la psicología y la psiquiatría, que con la aplicación del método experimental a la ciencia del delito han determinado el nacimiento de la sociología criminal? He aquí la primera categoría debida más bien a la psicología experimental que a la psiquiatría. Todo acto humano interior o exterior es resultado necesario de la constitución orgánica individual y del medio social y físico que obra sobre él. He aquí ahora la segunda categoría, debida más bien a la psiquiatría que a la psicología experimental. En su conformación orgánica y psicológica, el delincuente es distinto a los demás hombres y a todas las diferencias constituyen fenómenos patológicos llamados degeneraciones. Al punto se comprenderá la revolución causada por ambos teoremas. Al decir que todo acto humano es solo el resultado necesario de la constitución orgánica del individuo y del medio físico y social que obra sobre él, se afirma que no es la libre voluntad lo que guía al hombre en sus acciones, sino la constitución orgánica individual en concurrencia con las presiones que el medio ejerce sobre él. Y al decir que la constitución orgánica del delincuente es distinta a la del hombre normal, se dice que el criminal lo es porque su constitución orgánica tiene estigmas de degeneración de que el hombre normal carece. El delito, por consiguiente, no es hijo del libre albedrío o de la voluntad del delincuente, sino que es el resultado de su constitución orgánica y psíquica y del medio en que ha vivido. La escuela clásica, negándose a estudiar al hombre en su psicología, en su cerebro, en su constitución orgánica, etc., en lugar de partir de estos dos teoremas científicos, partía de un principio completamente opuesto. La escuela clásica dice, el hombre delinque por su libre albedrío. Sin embargo, añadía, hay que reconocer que en determinadas circunstancias ese libre albedrío disminuye como en los casos de pasión, edad avanzada, fuerza irresistible, o desaparece enteramente como en la demencia. Entonces, continúa, para castigar al delincuente hay que apreciar la cantidad de su albedrío. Si su libre albedrío estaba completo, será completamente responsable. Si no, habrá que disminuir su responsabilidad. Finalmente, si es que no era libre, será enteramente irresponsable. Ya he dicho que este principio es falso. La psicología y la psiquiatría se han encargado de demostrarlo, pero además es ilógico. En efecto, desde el momento en que se admite la existencia de causas que disminuyen o destruyen
la libertad humana, ¿con qué derecho o con qué criterio se podrá afirmar que estas causas son tan solo la demencia, la locura moral, la minoría de edad, la fuerza irresistible, etc.? ¿Y por qué no conceder ese efecto a otras causas cuya impotencia e influencia sobre las acciones humanas está reconocida por todos, como son el grado de instrucción del delincuente, la miseria económica, la influencia nerviosa de un día tempestuoso, cargado de electricidad, el calor, el frío, el grado de civilización, el temperamento sanguíneo o nervioso, linfático o bilioso, la raza irritable o tranquila, sana o degenerada? He aquí, pues, la contradicción, pero a más de ilógico y contradictorio, el principio en cuestión es de aplicación práctica imposible. ¿Cómo medir exactamente la cantidad de libertad humana? ¿Cómo aplicar una penalidad exactamente igual al grado de libertad en peso y en medida? Por otra parte, no solo la psicología experimental va en contra del libre albedrío, sino también multitud de filósofos que llegaron a esta verdad por caminos distintos. ¿Cómo, pues, basar todo el sistema del derecho represivo, parte tan grande y esencial de la función social del poder, en una doctrina que no solo es falsa según la ciencia ilógica y de aplicación práctica imposible, sino también discutible en todo el dominio ciencia y filosofía del pensamiento humano? Estudiemos los hechos, sigamos al delincuente en su vida, penetremos en su corazón, exploremos su alma, busquemos las causas que le impulsaron al delito y sólo así echaremos los fundamentos de un nuevo derecho represivo. Esto es lo que representa la sociología criminal y a lo que viene. Espero que les haya gustado la lectura del último autor de este libro Clásicos de la Criminología del doctor Luis Rodríguez Manzanera. En un video anterior les pregunté que qué libro de criminología querían que leyéramos y los que contestaron me dijeron que a Michel Foucault, así que esperen la próxima semana el primer capítulo del libro de Michel Foucault de Vigilar y Castigar. Muchas gracias por escucharme y los espero en la próxima lectura.